$75. Con todo esto, momento de acercarnos a nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual cada jueves. Lo hacemos con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, hoy llegamos a decir unos muy buenos días, además, con letras destacadas, al menos lo que se ha vivido en la renta variable, lo que se está prometiendo para la jornada de hoy, tras ese dato de inflación en Estados Unidos, en el que, eso sí, el que ha retrocedido, hemos visto esos rendimientos en los bonos y en el dólar. ¿Cuál es la lectura que haces en este momento, sobre todo mirando a lo que pueden ser esos próximos movimientos de los de Powell? Bueno, la lectura sin duda es positiva por la desinflación y por cómo la Fed ha gestionado este ámbito. Yo creo que ha habido muchas dudas últimamente sobre el cometido de la Fed, pero creo que esto deja bastante claro lo necesario de esa política monetaria restrictiva. 3% ya es un dato bastante tranquilizador, aunque todavía la subyacente esté en el 4,8%, la tendencia claramente es a la baja. El libro Base también nos mostró pues cómo la actividad económica general está incrementando ligeramente desde finales de mayo, y eso da un poco más de tranquilidad a que el deterioro, que ahora va a ser el tema más importante, porque vamos a pasar de hablar muchísimo de la inflación a hablar muchísimo de la desaceleración, ¿no? Y el empleo incluso aumentó modestamente. Es decir, es fantástico ver cómo la economía norteamericana, subiendo tipos de forma muy apreciable, no ha tumbado ni el mercado de la vivienda ni el mercado laboral, que eran los dos ámbitos que preocupaban, obviamente, a todos los economistas. Así que, pues por ahí no hay mácula. El problema llega por China, ¿no? Ese decoupling, que creo que es bastante evidente. Los datos últimos de exportaciones cayendo un 12,4% en junio y las importaciones cayendo un 6,8% son claramente un mal dato, y que además implican que China siga pidiendo estímulos, ¿no? Es decir, el mercado inmobiliario sigue en una situación bastante complicada, sobre todo la financiación a promotores y la refinanciación de deuda, y bueno, pues el recorte de tipos va a ser incluso mayor, ¿no? Ese decoupling es quizá lo que más me preocupa, pero la economía norteamericana, pues chapó. Ese optimismo que estamos viendo en la economía norteamericana, trasladarlo a la europea, hombre, yo creo que quizás sea excesivo, lo entiendo perfectamente, pero en Europa todavía tenemos a una Alemania con una inflación del 6,4%, muy superior, por supuesto, a la norteamericana, pero también incluso a la española, ¿no? Es decir, yo creo que en Europa sí que hay más visos de que los tipos vayan a seguir subiendo, no solo el 27 de julio, sino incluso más adelante. Y bueno, tu pregunta primera, que me enrolla un poquito, es la verdad es que los swap van a cambiar claramente. Fíjate cómo hemos ido dando vaivenes de cadera, parecía esto la Macarena, ¿no? Es decir, cómo se hablaba hace tan solo 3 meses de que incluso podíamos tener recortes de tipos para el mes de junio. Nosotros hablábamos de que no esperábamos recortes de tipos en 2023, hasta hace 2 días se hablaba de mayo de 2024, y yo creo que lo vamos a adelantar y posiblemente solo haya una subida más de tipos en Estados Unidos, ¿no? Al final, dejar la tasa en el 5,5% es un buen dato, ya teniendo una inflación al 3%. Así que, bueno, más visibilidad, más tiro en el mercado, pero el mercado es lo curioso, ¿no? De cuando el mercado está muy optimista y estamos viendo los ratios de sentimientos de mercado, que no está mirando a China. Lo que antes era la reapertura de China era el catalizador para las bolsas europeas, para el sector lujo, etcétera. Ahora no estamos mirando que China empieza a desacelerarse de manera muy, muy contundente, muy, muy clara, ¿no? Y que el precio del crudo se nos ha ido ya a 80,33 dólares barril. ¿Y qué decir de la depreciación del dólar a 1,11? Es decir, eso implica una apreciación, obviamente, del euro que perjudica a los exportadores europeos. Es decir, en resumen, en conclusión, lo que ha pasado es positivo, sobre todo para Estados Unidos, un país mucho más, digamos, independiente a nivel del resto de países, sobre todo por el plano energético. Pero para Europa no es tan espectacular, y sobre todo para China no lo es, ¿no? Así que, bueno, todo esto es lo bonito de la economía, ¿no? Que al final tiras de un hilo y uno se aprieta, pero el otro se afloja, ¿no? Eso quizás sería lo más negativo de lo que hemos visto de ese fantástico dato de inflación de junio de ayer. De hilos, antes de pasar a otra cuestión sobre la que quería centrarnos esta mañana, sobre todo mirando a mañana,
Pero decías, esa depreciación del dólar, lo hemos visto cómo ha caído frente a las principales divisas, marcando mínimos además de hace mucho tiempo, pero hemos visto al euro además recuperar esas posiciones en unos 11,40, unos 11,53 a esta hora. Que quería preguntarte de alguna manera, estabas diciendo, esa depreciación del dólar perjudica a los exportadores europeos. ¿Cómo puede afectar también a lo que es el curso de Christine Lagarde, aunque señalabas, bueno, va a haber más subidas porque la situación es diferente y no se puede trasladar ese optimismo? Cuando deprecia al dólar es no vamos a tener más subidas de tipo en Europa que en Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado opina que el pivote en Estados Unidos está mucho más cerca que en Europa. E insisto que los datos de inflación del 5,5% en Europa en junio y la subyacente en el 5,4%, pues está un poco en línea con esa, digamos, consecuencia del mercado depreciando el dólar. Bueno, digamos que Estados Unidos tiene una serie de problemas. El primero la inflación, después la desaceleración del crecimiento con el empleo y la vivienda, y ya se preocuparán del dólar, ¿no? Es una forma de decirlo, es decir, por eso digo que no puedes cuadrarlo todo. Yo creo que de momento no les preocupa demasiado y bueno, no van a tener declaraciones muy contundentes respecto al dólar, ¿no? Que es lo que muchas veces, cuando el presidente de la Fed, que no es el caso de Jerome Powell, pues hablaba de divisas, había esos movimientos un poquito más especulativos. Es decir, el movimiento ha sido razonable, siempre dentro de que no se escape mucho del rango en el que ha estado últimamente, que ahora se encuentra obviamente en la parte más alta. Y no creo que Christine Lagarde vaya a estar inquieta por eso, ¿no? Al final, Christine Lagarde necesita seguir manteniendo ese mensaje. Y yo creo que Christine Lagarde, el señor Not, el presidente de Países Bajos, del Banco Central de Países Bajos, o también su lugarteniente de Guindos, han sido muy claros con la contención de la inflación. No olvidemos que el Bundesbank está muy pendiente porque Alemania tiene una de esas tasas de inflación junto con Italia y otros países periféricos más altas, ¿no? Es decir, necesitan contener la inflación y sobre todo viendo que los amigos del otro lado del Atlántico les está funcionando bien las medidas, yo creo que el Banco en botella, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos y tenemos que esperar posiblemente un poco más de apreciación en el corto plazo del euro. Mirando a lo que sin lugar a dudas va a ser otro de los grandes catalizadores, mañana es viernes, la gran banca americana empieza a confesar sus cuentas y la mirada está puesta, ¿no?, en lo que va a ser también cómo se ve el impacto en esos depósitos, en esas banca de inversión. No sé qué esperas mirando a la banca americana y por extensión en esta campaña de resultados, Pablo. Por lo general, la banca americana ha publicado buenos resultados. A ver, tuvimos en marzo, por supuesto, el tema de Silicon Valley Bank, pero JP Morgan, que es una de nuestras apuestas que tengo en las carteras internacionales, está en máximos del año y las cifras fueron bastante buenas. Es verdad que las subidas de tipos mejoran los márgenes de intermediación de la banca, sobre todo comercial, y también los ROE, la rentabilidad sobre fondos propios, y que la banca, digamos, de inversión está más relacionada con el ciclo. Si hay una desaceleración fuerte, pues habrá menos operaciones corporativas, etc. Pero han gestionado bien los balances, han gestionado bien esa crisis de liquidez que a la gran banca no le ha afectado con tanta fuerza, con lo cual nosotros pensamos que con estos tipos de interés tan altos, la gran banca va a seguir publicando buenos resultados. Es verdad que la parte comercial estará mejor, pero desde luego incluso con unos dividendos bastante potentes, ¿no? Así que yo creo que la banca no debe publicar mal los resultados e incluso la banca comercial, en este caso europea, debe tener unos márgenes muy buenos, ¿no? Mientras que la mora no suba mucho y teniendo una solvencia, unos core tier one muy positivos, la verdad es que es el mejor momento para la banca. Yo siempre he dicho que la banca, si hay un sector cíclico, ese es la banca. Y en este caso, subiendo los tipos es un buen momento. Pero siempre digo lo mismo, en los bancos, y es lo que yo hice en las carteras, en los bancos hay que entrar cuando los tipos empiezan a subir. Cuando estamos ya pivotando es posible que nos llegue una cierta desaceleración. Por eso es momento quizás de ir haciendo caja con los bancos. En resumen, JP Morgan, que es una de mis apuestas junto con BNP en Europa, está en máximos del año. Esperar tirones mucho más allá es complejo y vamos a estudiarlo por si después de los buenos resultados
con unas perspectivas que a lo mejor son un poquito de cierta debilidad, tomamos beneficios. Es un poco lo que pasó el año pasado y ha pasado este año con el sector de cíclicos pesados, con metales, minas y también, sobre todo, con el sector petrolero, que hemos visto que Exxon te hace un profit warning porque van a caer los beneficios un 55%. Bien, pero que tuvimos un año pasado extraordinario. Este es el momento de la gran banca para dar unas cifras récord. A partir de aquí, pues es cierto que habrá que ir observando y posiblemente ir deshaciendo paulatinamente posiciones en la banca. Mirando más allá de esa presentación de esa banca americana, quiero preguntarte qué esperas de la campaña y de alguna manera cuál es la estrategia, cómo estáis posicionados desde Diva Conserva Value. Pues mira, yo he reconocido muchas veces que me equivocaba y estaba muy sorprendido con el sector retail, con el sector autos, con los sectores ligados al consumo. Lo reconozco en mis carteras. Las mayores apuestas y los mayores aciertos ha sido la gran tecnología, sobre todo desde febrero, cuando el mercado estaba todavía dubitativo, hicimos una apuesta muy fuerte por los Apple, los Microsoft, los Alphabet. Es decir, sigo muy largo de tecnologías porque hasta ahora han sido las más contundentes en los ajustes de plantilla, caja neta, haciendo bien las cosas. De momento no creo que los resultados vayan a seguir mal. Dicho esto, de las 8 megabit cap de tecnología, soy un poquito más cauteloso con Nvidia por los ratios y por las expectativas que se han creado, justificadas, pero a partir de aquí creo que hay muchas más dificultades para que siga tirando, e incluso también con Netflix, ¿no? Los resultados de Netflix para mí siempre son muy difíciles de prever. Y como decía, hemos seguido posicionándonos en tecnología, hemos invertido en industriales que también han funcionado especialmente bien, hemos ido tomando algunas posiciones en algunos cíclicos pesados, es decir, petróleo y metales y minas, Glencore, Shell, que se habían quedado un poquito retrasados. Hemos visto como el precio del crudo, como decíamos, supera los $80 el barril, hemos posicionado algo e insisto, donde me he equivocado y he sido muy digamos, conservador, ha sido con los retailers. Y me equivocaba, es obvio, porque hemos visto unos resultados extraordinarios de Inditex, que eso sí lo esperábamos, pero ASOS, o hemos visto también las publicaciones de H&M de junio fueron extraordinarias, y en el sector autos, pues ha sido fantástico. Es decir, que hemos tenido las buenas cifras subiendo guías de Renault, por ejemplo, las buenas entregas de Tesla, y es francamente sorprendente, pero ojo, no todo tan bueno. Hay sectores en los que hemos estado negativos, como el sector químico, que ya hemos visto ayer tras el cierre BASF, la química alemana, dando un profit warning bastante contundente, y Continental, que ha dado unos resultados preliminares del segundo trimestre que no han alcanzado las estimaciones, sobre todo en la parte de márgenes. Yo creo que los resultados empresariales tienen que empezar a tener un componente en las ventas por el volumen bastante más flojo, pero por los precios que antes fueron tan importantes, ahora han empezado a bajar y los márgenes tienen que resentirse. No sé, a lo mejor me equivocaré, pero creo que el segundo semestre va a ser un poquito más difícil, ¿no? Esa vuelta a la tortilla que hemos hablado en alguna entrevista, que todos esperamos que fuera de menos a más el año, y la verdad es que no sé si será de más a menos, pero desde luego estos más 33% del Nasdaq, 16, 17 del Standard & Poor's o del Eurostoxx, yo creo que no podemos, copiarlos también para el segundo semestre. Así que un poquito más cauteloso. A lo mejor me sigo equivocando con mi prudencia con el sector de consumo, y todavía cortos de inmobiliarias, ¿no? Que nos ha funcionado muy bien, ¿no? El sector lo ha hecho muy mal, aunque bueno, puede invertirse si de verdad esa inflación se contiene y los tipos dejan de subir, pero con un hipotecario por arriba del 7% a 30 años en Estados Unidos, la asistencia tiene que en algún momento empezar a claudicar. Muchísimas gracias por esta fotografía, Pablo García, director de Diva Conserva Value. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias a vosotros.